Perfecto, bienvenidos a esta charla de salud hepática y detox, que como les comentaba, detox quiere decir desintoxicación, pero vamos a poner primero criterios básicos sobre nuestro cuerpo, porque como ustedes pueden ver en la lámina, sí, vamos a hablar precisamente de esa parte del cuerpo que a veces nos olvidamos, así que arranquemos diciendo lo siguiente, como ustedes pueden ver en pantalla, pues tenemos un motor ahí, ¿sí? Una máquina espectacular de una marca muy reconocida y al lado derecho, pues tenemos a la mejor máquina que existe en el universo, que es nuestro cuerpo. Y aquí quiero hacerles una reflexión muy importante. Si tú tienes una máquina tan espectacular del lado izquierdo, normalmente le ponemos el mejor combustible, ¿cierto? Siempre a nuestro vehículo, a nuestro carro, siempre le estamos cuidando, pero a veces nos olvidamos de cuidar al del lado derecho. Y yo siempre digo que en el del lado derecho es en el único lugar donde tú tienes para vivir. Tú puedes cambiarte de ciudad, tú puedes cambiarte de casa, de edificio, de trabajo, pero no te puedes cambiar de cuerpo. Así que es nuestra obligación cuidar nuestra casita, que es nuestro cuerpo, y el día de hoy vamos a aprender justamente eso, el cómo cuidarlo, el cómo protegerlo, y el cómo darle el mejor combustible para nuestro cuerpo. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre esta parte de nuestro cuerpo, la parte del intestino, del hígado, y por qué es su importancia, ¿de acuerdo? Entonces estamos listos, ¿cierto? Sí se me escucha perfecto, ¿sí? Muy bien, gracias amigos. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, lo primero que vamos a hacer es entender que muchas veces cometemos ciertos errores contra la naturaleza de nuestro cuerpo por la falta de conocimiento, y obviamente cuando esos errores se van sumando, entonces es que aparecen las enfermedades. La enfermedad no aparece así de repente, es un cúmulo de errores que vamos cometiendo y que entonces se desarrollan las enfermedades. Y vamos a decir que esas enfermedades normalmente arrancan por estas señales. Cuando tú, no sé si es que tú conoces a alguien que se le cae el cabello, tiene una falta de concentración, tiene migrañas constantes o tiene irritabilidad o aparecen manchas en la piel. Todo este tipo de cosas son alertas que nuestro cuerpo presenta cuando obviamente no le estamos cuidando de la manera adecuada. Básicamente, para que entendamos, es como cuando se prende el foquito del tablero de tu auto en donde te indica que algo no está funcionando de la manera adecuada. Así que todas estas cosas no son normales, no debemos tener baja energía. A mí me da risa cuando mucha gente dice como tengo el estrés normal. El estrés no es normal. El estrés, de hecho, es beneficioso para el cuerpo siempre que sea por cortos periodos de tiempo. Así que justamente el día de hoy vamos a arrancar primerito y de lleno a hablar sobre la salud hepática, quiere decir la salud del hígado, ¿ya? Entonces, primero entendamos, porque muchas personas dicen, bueno, el hígado es el órgano más grande del cuerpo, y te dejo saber que no, que el hígado no es el órgano más grande del cuerpo. El órgano más grande del cuerpo es la piel. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, pero el hígado es el segundo órgano en tamaño, pero en función. Yo te podría decir que está en el top 3, si no en el top 1, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el hígado es el filtro de nuestro cuerpo, actúa como un filtro. Y así como nosotros podemos cambiar el filtro de la gasolina, el filtro del aceite, a nuestro hígado también tenemos que darle un tiempo para que se pueda regenerar él solito. Tenemos que darle los nutrientes para que pueda regenerarse solo. Se va a regenerar, se autorrepara el hígado, ¿de acuerdo? Y que es importante decirte que no es solamente lo que voy a darle aquí, voy a darle una más aquí para que ustedes puedan ver. El hígado tiene la capacidad de autorrepararse, que es diferente a autorregenerarse. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo se regenera. El autorrepararse quiere decir que incluso produce células nuevas, absolutamente nuevas. Los hepatocitos hacen eso y básicamente se puede regenerar nuestro hígado.
Ahora bien, ¿por qué es tan importante este órgano? ¿Qué es lo que pasa con el hígado? El hígado es el responsable del metabolismo. Y básicamente el metabolismo, el proceso metabólico, es vital para que todo el cuerpo pueda, o sea, ¿qué es lo que hace? Es procesar, distribuir, eliminar y desintoxicar todo lo que nosotros ingerimos. Y algo muy importante, no es solamente lo que ingerimos en cuanto a alimentos y bebidas. ¿Qué quiere decir eso? A través de nuestra piel, nosotros también absorbemos ciertas sustancias y no siempre esas sustancias son buenas. ¿Por qué? Porque hay ciertos elementos que no son compatibles con nuestro cuerpo. Por ejemplo, digamos que cuando estamos expuestos a la polución, ¿cierto? A la polución del aire, entonces nuestro cuerpo a través de la piel va a absorber eso y obviamente el hígado es el responsable de decir, o sea, ¿qué voy a hacer con estos elementos? No solamente que el hígado va a permitir no solamente que el hígado va a permitir que se procesen o se metabolicen todas esas cosas que absorbemos, no solamente por la alimentación, sino también por lo que ingerimos y por la piel, sino también el hígado es responsable de la coagulación de la sangre. Cuando tú te lastimas, el hígado también es responsable de eso. También nos apoya en el sistema inmunológico, en la producción de bilis, ¿ya? Y también en el almacenamiento del hierro. Así que es muy, muy importante que entendamos que el hígado, sí, por supuesto, actúa como un filtro y el hígado lo que hace es, dice, ok, vamos a procesar todo esto y tengo aquí una persona que nos está alzando la mano. No sé si quiere intervenir o no sé si es que se le alzó, pero bueno, voy a seguir. Si es que ustedes quieren, por favor, hacer preguntas a través del chat, todas las preguntas son bienvenidas y todos los comentarios al final vamos a poder responder. Al final de la presentación lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Así que, ok. Entonces, como les decía, el hígado es muy importante porque todo se filtra a través del hígado. Ahora bien, pero es importante entender también que nuestro cuerpo y el hígado está diseñado para metabolizar esas sustancias que vienen de la naturaleza. Todo lo que es proteínas, todo lo que es grasas, también, por supuesto, frutas, vegetales, todo eso, nuestro hígado va a metabolizar, es decir, ok, voy a distribuir todo eso. Y también tiene la capacidad de siguen entrando las personas, tiene la capacidad de producir glucógeno, entonces va a almacenar el glucógeno no solamente en los músculos de nuestro cuerpo, que es básicamente el azúcar, ¿no es cierto? La energía que va a necesitar nuestro cuerpo, pero también va a almacenar glucógeno en el mismo y en el propio hígado, ¿ya? ¿Y cómo se almacena eso? Como tejido graso, es decir, células grasas que obviamente van a permitir que nosotros tengamos esa energía o esas reservas de energía importantes. Así que, como les decía hace un momento, no solamente nuestro cuerpo va a absorber aquellos nutrientes de nuestra alimentación, sino también va a absorber ciertas cosas que hoy por hoy se utilizan en la agricultura, ciertos pesticidas. Yo digo, ok, voy a comer saludable y voy a comer frutas. Y muchas veces esos pesticidas, ¿y por qué pongo esta imagen? Porque es importante que te des cuenta que las personas que están en la agricultura muchas veces tienen que utilizar trajes protectores para poner esos pesticidas. Entonces, por eso es tan importante preferir siempre el orgánico. Es muy importante eso. Y como les decía, la polución de las ciudades, la polución del agua, etcétera, etcétera, la contaminación que podemos tener, eso también va a entrar en nuestro cuerpo. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que nuestro hígado, en realidad, no vas a sentir un dolor del hígado si es que tú no vas a sentir el dolor inmediatamente. El hígado no se manifiesta. El hígado es tan noble que en realidad no se va a manifestar sino hasta cuando ya está en un grado avanzado de hígado graso. Y aquí les quiero dar una información muy importante que a mí me llamó mucho la atención.
Perdónenme, pero siguen ingresando a la sala. Ok, entonces, ¿cuál es esa información? Y miren, hay un estudio reciente en el Ecuador. O sea, sé que ahorita hay personas de otros países y les doy la más cordial bienvenida, pero aquí tengo un dato importante para toda la gente del Ecuador. El 8 de junio de este año se hizo una investigación en donde se demuestra que el 37% de las personas que no tienen sobrepeso, ojo, porque ya hemos sabido que las personas que tienen sobrepeso tienen propensión a tener hígado graso. Las personas, el 37% de personas que no tienen sobrepeso tienen hígado graso. Qué importante saber eso. ¿Y por qué? Porque justamente, miren, cuando nosotros consumimos cualquier tipo de alimento procesado, quiere decir que va a tener ciertas sustancias que no, el cuerpo no las reconoce, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el hígado? Es como, ok, entiendo que me diste carbohidrato, entiendo que me diste proteína, muy bien, vamos a repartir toda esa información, esa energía para varias partes del cuerpo, pero cuando consumimos ciertos alimentos procesados, conservantes, preservantes, el hígado dice, esto no es alimento, ¿qué hacemos? ¿Dónde le ponemos? ¿Qué le vamos a hacer? Entonces el hígado produce células adipositas, es decir, células grasas, donde va a almacenar esas sustancias. ¿Ya? Entonces, mucha gente dice, pero es que yo como súper bien. Sí, pero también muchas veces utilizamos shampoos, cremas y otro tipo de sustancias y como les digo, en la polución del aire también tenemos eso. Así que, déjenme poner aquí que tengo dos personas que me están, no sé si es que me están alzando la mano o qué, pero bueno. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? El hígado empieza a almacenar en células adipositas, es decir, en células grasas, y entonces dice, ok, ahí se quedan porque ¿para qué le mando al músculo? ¿Para qué voy a hacer eso? ¿Para qué le mando a la sangre? Mejor almacenemos eso, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar es que empieza a formarse en esas células grasas alrededor del hígado, claro, y ya cuando empieza a avanzar esa acumulación de células grasas, entonces es cuando empezamos a tener problemas. Pero aquí les quiero comentar algo muy importante que me llamó la atención, y es que una vez que ya está bien avanzado, entonces recién voy a tener ciertos signos de alarma. Solamente cuando ya el cuerpo, por ejemplo, cuando tus ojos se tornan amarillos, entonces es cuando ya hay una señal de alarma y de hecho de una enfermedad hepática avanzada, o cuando las palmas de tus manos se tornan igualmente amarillas. Eso es como un signo, pero en realidad el hígado no te duele sino hasta cuando ya la enfermedad ha sido avanzada. Entonces, empieza como una forma de proteger, ¿no es cierto? Entonces se forman estas células de grasa en el hígado y después va avanzando hasta que, por supuesto, después se convierte en cirrosis. Y después de la cirrosis, en realidad ya viene el cáncer. Y aquí algo importante es que el cáncer, tanto del páncreas como del hígado, son realmente muy rápidos, quiero decir, sí, o sea, ya no tienen tanta vuelta atrás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque eso es importante decirte, porque aquí de esto se trata de, ok, y luego, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Número uno, por supuesto, consumir alimentos de verdad. Eso es importantísimo, para que justamente no se empiecen a formar estas células adipositas en donde se van guardando esas sustancias. Eso es importante. Y obviamente también el consumo excesivo de carbohidratos simples. ¿Cuáles son esos carbohidratos simples para muchas personas? Por ejemplo, cuando consumo gaseosas o jugos de fruta que no son jugos, o sea, un montón de esas cosas nos van a afectar en el tema del hígado. Y vuelvo a repetir esto que es importante, es que no necesariamente tienes que tener sobrepeso para que tú tengas hígado graso, ¿ya? Entonces, ¿qué también te quiero decir? Es que, claro, un signo de que también tú estás propenso a tener hígado graso, también tiene que ver con la obesidad. El 50% de las personas menores de 50 años que tienen sobrepeso o obesidad ya tienen hígado graso. Y un dato muy importante que también me llamó la atención es que entre la edad de 15 y 25 años antes no se hablaba de hígado graso, y de hecho yo creo que ustedes deben recordar que antes se hablaba de hígado graso o cirrosis solo de las personas que tenían alcoholismo, que sufrían de alcoholismo. Hoy la población en general
tiende a tener eso por los malos hábitos que tenemos. Así que, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Los factores de riesgo son, o quién está propenso a esto. Las personas que tienen diabetes tipo 2 o prediabetes, las personas que tienen obesidad, ¿cierto? Las personas que tienen altos niveles de lípidos en la sangre, ¿sí? O sea, cuando te dicen tiene colesterol, eso, entonces tienes un factor, esto es un factor de riesgo para que tú presentes justamente lo que les enseñé antes. Y también aquellas personas que tienen apnea de sueño, miren eso también es un dato bastante alarmante. Aquellas personas que tienen presión alta, que toman medicamentos que tienen corticoides o contra el cáncer también, porque todos los medicamentos van a ir al hígado y el hígado dice como, ok, esto es una sustancia que por suerte, cierto, puede ser que esté ayudando en otras cosas, pero no necesariamente le está ayudando al hígado, ¿ya? Y también aquellas personas que tienen trastornos metabólicos, incluyendo el síndrome metabólico, que hoy también se escucha con mucha frecuencia. ¿Qué otras personas tienen factor de riesgo? Eso también es muy importante, por favor. Aquellas personas que pierden peso muy rápido, es que hacen dietas estrictas, eso es muy peligroso para el hígado, así que eso también es muy importante. Obviamente, aquellas personas que tienen ciertas afecciones como la hepatitis A, B y C, y personas que están expuestas a toxinas constantemente, que por su trabajo constantemente están expuestas a toxinas, aditivos químicos. Así que mucho ojo con eso, ¿ya? Vamos con la siguiente lámina para entender cómo podemos reparar o cómo podemos cuidar al hígado. Y eso básicamente va a ser evitando y limitando el consumo de azúcar y de alcohol. Eso es muy importante. El azúcar no nos hace nada más que enfermarnos. Tiene muchos efectos nocivos en nuestra salud. Es muy importante comprender eso. Y hay gente que dice, no, si yo no consumo azúcar. Mira, cuando tú consumes, por ejemplo, galletas, cuando tú consumes demasiado pan, alimentos que son procesados, y te voy a decir algo, el 80% de un supermercado, cuando tú encuentras todo lo que es cajas, paquetes, etcétera, normalmente contienen azúcar. Así que eso es muy importante también que nosotros, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Consumir alimentos de verdad. Y los alimentos de verdad no necesariamente tienen paquetes, ¿sí? Las cosas que se dañan, es decir, frutas, vegetales, proteínas, todo tipo de derivados que vengan de los animales, todo tipo de aves, todo eso nuestro cuerpo sí sabe cómo procesar, de hecho los necesita, pero todo lo que viene en paquetes, en latas, no necesariamente son buenas para nuestra salud. También hay que limitar el consumo excesivo de sal, obviamente limitar y evitar el consumo de medicamentos y sustancias tóxicas, y los aditivos alimentarios sintéticos, que como les digo, por ejemplo, si es que yo me tomo una gaseosa, un té o algo así, normalmente las bebidas que vienen ya, o sea, mezcladas, tienen que tener una sustancia que las preserve, y eso nuestro cuerpo no sabe cómo procesar, el hígado no sabe cómo procesar. Debemos también controlar justamente lo que les dije antes, es bajar de peso de forma muy agresiva, muy rápido. O sea, las dietas exageradas no funcionan, le ponen en riesgo al hígado. Y obviamente una de las cosas más importantes es evitar esos niveles o picos de glucosa en sangre. ¿Por qué pasa eso? Porque claro, esa glucosa se va al hígado y entonces empieza como, ¿y ahora dónde te almaceno? Y obviamente eso se va a ver reflejado en el sobrepeso, y no solamente eso, sino que cuando una persona tiene el abdomen abultado, ¿sí? Aquí en el Ecuador se le dice las panzas de cervecero, se les dice comúnmente. No, o sea, es una señal de que posiblemente el hígado esté trabajando muchísimo. ¿Qué sí tengo que hacer? Es incorporar actividad física, alimentación saludable y consumir nutracéuticos. Y si es que esta palabra para ti es nueva, básicamente nutracéuticos viene de superalimentos que cumplen una función desinflamatoria, depurativa, antioxidante y repara nuestro cuerpo. Esos son los nutracéuticos, que viene de los nutrientes. No dije farmacéuticos, ¿ya? Y de hecho, aquí te quiero decir algo. Cuando tú ya tienes una enfermedad del hígado, no existe un medicamento para regenerar el hígado. Un medicamento.
Sí existen elementos nutracéuticos que van a apoyar a que el hígado se regenere, pero también es importante decirte que no pasa de la noche a la mañana. De hecho, el que el hígado se vaya tornando graso tampoco pasa de la noche a la mañana. No es que si es que te comes una hamburguesa ya tienes hígado graso. No, no pasa así. En realidad es un proceso de los hábitos que vamos teniendo que le van perjudicando a nuestro hígado. Ahora bien, solamente cuando el hígado ya se inflama, entonces es cuando nosotros presentamos esos dolores. ¿Qué tengo que hacer para saber si es que el hígado está sufriendo? Y les digo aquí, no existe, porque en realidad no es que nosotros vamos cada mes o cada 6 meses a decir, como, ¿me puede por favor hacer un eco del hígado? Normalmente no hacemos, sino que es cuando ya se presentan ciertas otras razones por las cuales te mandan a hacer un eco de hígado. ¿Cuáles son esas razones? Cuando tú haces, por ejemplo, te haces por algún control médico un examen de sangre y ahí aparecen estas transaminasas, que son enzimas que están en la sangre que básicamente le dejan saber a los médicos que hay una alerta en el hígado, ¿ya? Entonces, vamos con la siguiente información. También vamos a hablar a la par de la salud intestinal y al final le van a entender por qué. Ya van a ver, ¿ya? Ya hablamos del hígado, ya sabemos qué es lo que le perjudica al hígado, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de la parte intestinal. Y muchas personas dirán, pero ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Van a ver que tiene todo que ver. Primero entendamos qué es esto de la microbiota intestinal, ¿ya? La microbiota intestinal, para muchas personas han escuchado de la flora intestinal. Esa es una palabra un poco más común, pero la microbiota intestinal básicamente es ese conjunto de bacterias que habitan en nuestro intestino. Yo no sé si tú sabías, pero en nuestro cuerpo hay más bacterias que células. ¡Wow! ¿Sí o no? ¿No? Yo la verdad no sabía esto hace poco tiempo, hace unos años, pero justamente me llamó la atención esta información a partir de la pandemia. ¿Por qué? Porque empezaron a salir nuevos estudios y muchos estudios en donde te dicen que en el intestino es donde está el 80% de tu sistema inmune. Y recuerdan que hace poquito tiempo todo el mundo estaba como, ¿cómo potenciamos el sistema inmune? Pues haciéndonos cargo del intestino, protegiendo esta flora intestinal o microbiota, ¿ya? Entonces, entendiendo que tenemos diferentes tipos, porque esa imagen obviamente es un dibujo para entender que tenemos diferentes tipos de bacterias, diferentes tipos de colores y formas de bacterias y que cada una de esas cumple sus funciones. Veamos una imagen que a mí me gusta explicar de esta manera, es que nuestro intestino es un tubo. ¿Ya? Un tubo que tiene ciertas vellosidades y en esas vellosidades habitan estas bacterias. Esas bacterias básicamente para mí son, la forma más fácil de explicar, son los soldados que nos protegen desde adentro, son nuestros soldados, ¿ya? Pero obviamente esos soldados también son muy susceptibles a ciertas cosas. ¿A qué cosas? Vamos a ver eso. Primero entendamos algo, y por eso es que yo les decía, ya vamos a ver a continuación. Cuando la microbiota, es decir, esas bacterias, están bien o mal, siempre tienen una conexión, como por eso pusimos esa imagen de como un Wi-Fi, como una red, ¿no es cierto?, que actúa de manera invisible y se comunica el intestino con los órganos más importantes del cuerpo, como el hígado. Miren eso, qué importante. El hígado le manda señales a la microbiota y la microbiota le manda señales al hígado del buen o mal funcionamiento. Algo también que me encanta decirles es que hoy, claro, el intestino se le conoce como el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque es ahí donde se producen ciertos neurotransmisores que nos permiten sentir bienestar. La serotonina en un 80% se produce en el intestino. Entonces, a partir de hace algunos años, por ejemplo, los psiquiatras ya saben que tienen que tratar la microbiota, obviamente con los tratamientos que ellos hacen, para, por ejemplo, el tema de depresión, de ansiedad, de insomnio, se trata primero también conjuntamente con la microbiota. Esta microbiota, es decir, todo este conjunto de bacterias, tienen también una señal o da señales muy importantes a los riñones, a los pulmones y también al tejido adiposo. Y aquí les quiero decir que, por ejemplo,
se han hecho estudios en donde demuestran que cuando hay un desbalance en la microbiota que se llama disbiosis, entonces también se produce un desbalance, un mal funcionamiento, por ejemplo, del tejido adiposo. Qué importante esto, porque hay personas que dicen, no sé por qué no bajo de peso, no sé por qué no subo de peso. Tiene que ver justamente con esto, ¿ya? Entonces, vamos avanzando. ¿Cuáles son esos factores que ponen en riesgo a estas bacterias, a la microbiota? Justamente vamos a decir el uso y abuso indiscriminado de medicamentos. Hoy hay más doctores en la calle que en los hospitales. Todo el mundo te receta, te duele algo y te dice, tómate esto. No sé si es que eso les pasa en su casa, pero en mi casa yo sí tengo algunos tíos, tías que se creen médicos y te andan recetando como que fuesen médicos. Y ahí tengo que decirles, tenemos que tener mucho cuidado. Porque por supuesto las medicinas están diseñadas para tratar ciertas dolencias, pero son los médicos los que nos tienen que recetar. No nos deberíamos, me duele la cabeza, pastilla, me duele el codo, pastilla, me duele la barriga, pastilla. No, no debemos hacer eso, ¿ya? Los medicamentos cumplen una función y hoy por hoy el uso indiscriminado de esto es muy importante. Todo lo que es ibuprofeno, porque es que me duele la cabeza y te tomas, le estás dañando a la microbiota. ¿Qué otra cosa es el uso de sustancias que no son alimentos? O no sé si es que ustedes alguna vez han visto un árbol, un arbusto de chupetes o de galletas o una planta de Doritos o de papitas. No existe. ¿Sí? Esto obviamente se produce desde hace, y digo, pocos años, porque en realidad en la historia de la humanidad es a partir de la revolución industrial que se empiezan a producir este tipo de sustancias que hoy es para nosotros tan común y lo llamamos alimentos. En la cantidad de azúcar que tienen esas sustancias, porque no las quiero llamar alimentos, son peligrosas no solamente para la microbiota, sino ustedes ya vieron que también para el hígado. Así que muy, muy importante, acidifica nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es esto? Yo no digo nunca debes consumir, pero que no sea un hábito para ti consumir ese tipo de sustancias. Obviamente el cigarrillo y el alcohol también perjudican a la microbiota intestinal. Y aquí un dato importante, el estrés. Yo por eso les decía, el estrés es una de las cosas que hoy la gente cree que es normal y claro, entiendo que todos tenemos una vida acelerada y que queremos cumplir muchas funciones, somos multitask, etcétera, etcétera, pero el estrés tenemos que aprender a controlarlo. ¿Y cómo se controla eso? Hay ciertas técnicas, obviamente, como respiraciones, hacer ejercicio, recibir el sol, reírte, andar en un ambiente adecuado que te va a ayudar a disipar ese estrés, ¿ya? Obviamente estar en ambientes muy contaminados, eso también perjudica a la microbiota. Cuando sufres de estreñimiento, también perjudica a la microbiota, porque obviamente los desechos no se van, entonces se empieza a crear ahí un cultivo de bacterias malas, ¿no es cierto? Y cuando comes alimentos que están en mal estado, esa es esa última lámina. Ahora bien, ¿cuándo nos deja saber el intestino que algo está pasando? Es cuando tenemos inflamación. Y aquí te quiero decir una cosa, no es solamente la inflamación que en esa imagen te dice, es cuando se te inflama la barriga, pero esa es una de las señales. Quiero decirte que, por ejemplo, han visto que hay personas que comen algo y enseguida se les inflama el abdomen. Esa es una señal de que tu microbiota está en desequilibrio, ¿ya? O te caen malos alimentos. Pero me gusta enseñar esta siguiente imagen para comprender mejor. Miren esta imagen. Yo les enseñé ese tubo, ¿no es cierto?, que es nuestro intestino. Es en el intestino donde se absorben los nutrientes. Mucho ojo con eso. No es en el estómago, como muchas personas creen. Es en el intestino donde se absorben los nutrientes. Ahora bien, si el intestino está sucio y encima tiene perforaciones, entonces esto es lo que pasa. Les explico. En el lado izquierdo de su imagen, ustedes ven un intestino normal, que se acuerdan que yo les enseñé esas vellosidades. Ok. En el lado derecho tienes un intestino permeable, quiere decir que tiene ciertas fisuras por donde pasan muchas sustancias como el gluten, toxinas, alimentos sin digerir, etc. y pasan al torrente sanguíneo.
¿Y por qué se produce esta inflamación? Yo quiero que, para que me comprendan mejor, cuando tú por ejemplo, te golpeas o te cortas en la piel, ¿no es cierto que se produce algo, ¿no es cierto? Como una inflamación, o sea, el cuerpo reacciona para defenderse. Eso es exactamente lo que pasa internamente. Es exactamente lo que pasa. Por eso es que se te inflama. Porque el cuerpo dice, alerta, alerta, algo pasa, hay cosas que no deberían estar aquí. Y por eso se produce esa inflamación. Otra señal que nosotros podemos darnos cuenta es cuando tú tienes gases, ¿sí? Los gases nos dejan saber que la microbiota está en desequilibrio. ¿Sí? ¿Hasta ahí clarísimo? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, vamos con esto, que esto es algo que a mí me encanta. Miren, la medicina avanza muchísimo en diagnóstico. Hoy creo que vivimos en la mejor época porque obviamente tenemos muchos médicos y tratamientos, pero en realidad si son los hábitos los que pueden enfermarme, definitivamente son los hábitos los que pueden sanarme. ¿Y por qué les digo eso? Porque en realidad lo que tenemos hoy por hoy son un excesivo consumo de cosas que no nos funcionan. Demasiado consumo de carbohidratos simples. Los carbohidratos simples son aquellas sustancias que hoy se consideran como alimentos y que no vienen de la naturaleza, no son alimentos y están cargados de azúcar o cargados de preservantes, estabilizantes, colorantes, que el cuerpo no sabe qué hacer con eso. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es volver a lo natural, volver a utilizar los alimentos como siempre se conoció, como que tu medicina sea tus alimentos y tus alimentos sean tu medicina. O sea, eso es importantísimo saber. En la naturaleza existen sustancias que nos benefician para ciertas dolencias que podemos llegar a tener. ¿Ya? Entonces, vamos ya a hablar de cuáles son esas soluciones de aquellos nutracéuticos que habíamos estado hablando. Tenemos potenciadores nutracéuticos y aquí les voy a decir, primero, y para las personas que se conectaron recién, les dejo saber que yo me dedico al tema de nutrición desde hace ya varios años, casi 10 años, y también soy la creadora de un programa que se llama el Reto Fit y también el Super Detox, que lo creamos con algunas otras personas con la finalidad de, primero, darle conciencia a la gente y segundo, apoyarle a las soluciones que existen, ¿ya? Entonces, nosotros nos aliamos a ciertas bebidas potenciadoras con la finalidad, porque esas son las que hasta el día de hoy, a mí me gusta investigar muchísimo, hasta el día de hoy son el mejor apoyo, pero yo no les quiero decir esto es milagroso, no, yo ya les dije, son los hábitos los que pueden sanarte, ¿ya? Entonces, les voy a presentar aquí este té que lo que básicamente nos va a ayudar a limpiar el hígado y el intestino. Actúa como un laxante, así que así como yo les hablé de la limpieza o cambio de filtros de tu vehículo, este té nos va a ayudar a limpiar los filtros que tenemos, que es el hígado, pero también nos va a ayudar a limpiar el intestino, ¿ya? Como ustedes pueden ver, todos los componentes son 100% naturales. Así que si tú sufres de estreñimiento o nunca te has hecho un detox, yo te invito a que hables con la persona que te invitó a esta charla para que te dé más información, no solamente de este té, sino de algunas otras cosas que les voy a enseñar a continuación, pero entendamos que es en la naturaleza en donde tenemos esos componentes que nos van a ayudar. Por ejemplo, la linaza, el psyllium, el anís de estrella, todos estos componentes te van a ayudar a la limpieza de tu cuerpo, sobre todo del hígado y del intestino, ¿ya? Vamos con la siguiente. Al final les voy a contar ahí algunas cosas muy importantes. ¿Recuerdan que les hablé de la microbiota? ¿Sí? La microbiota son bacterias que viven en nuestro intestino. Ok, esta bebida de acá es una bebida con sabor a granadilla y que tiene este aguaimanto, uvilla, que nosotros le conocemos, y que tiene una cantidad de bacterias probióticas espectaculares. Y aquí te quiero decir algo. ¿A quién le voy a recomendar esto? ¿Por qué me debería yo tomar esto? Si es que tú eres de esas personas de las que mencioné antes, que cuando come algo se inflama, que cuando come algo tiene muchos gases, etcétera, entonces tú
sí o sí, o también, si has consumido antibióticos, quiere decir que tu microbiota está perjudicada. Así que esta bebida te va a servir justamente para poblar nuevamente de bacterias probióticas tu intestino, ¿ya? ¿Existen otras en el mercado? Por supuesto que sí, pero no existe aquí en el Ecuador. Sé que en Estados Unidos sí hay otras, pero que tenga tanta concentración de bacterias probióticas que te va a ayudar en el tema intestinal. Cada stick, porque quiero decirte una cosa, esto no son bebidas que vienen ya mezcladas, son bebidas en polvo, así, ¿ya? Que básicamente tú les pones en agua y se van a activar sus principios activos. Entonces, cuando tú la mezclas, eso, tú obviamente te vas a tomar y vas a tener los beneficios. Ahora bien, los cultivos probióticos de cada stick son 10.000 millones de bacterias probióticas. Les digo que a mí me gusta investigar y lo que hasta ahora he encontrado, hay bebidas que tienen, mejor dicho, ni siquiera son bebidas, son pastillas que tienen 4.000 millones de bacterias probióticas, las que son plus, ¿ya? Así que eso es importante. Esta tiene 10.000 millones de bacterias probióticas. Esto es ideal también para darle a los niños. ¿Por qué a los niños? Porque justamente lo que yo les decía, el 80% del sistema inmune está en el intestino. Así que si tú quieres proteger a tus hijos, esta es la bebida ideal para ellos. Y obviamente para aquellas personas que sufren de gastritis, colon irritable, colitis, de todo, es esta, ¿ya? Pero vamos con la siguiente. Hay alguien que nos está escribiendo a la pantalla. Ok. Esta bebida de acá es un mix vitamínico con vitaminas y minerales, ¿ya? Como ustedes pueden ver sus componentes. Oh, perdón, pero aquí tenemos que eliminar todo esto. Alguien nos está escribiendo a la pantalla. Jamesito, te voy a poner a que tú me ayudes, por favor, con esto, porque voy a poner aquí un segundo, por favor. Ok. Un segundito, por favor. ¿O hay algún niño que está jugando? Muy bien. Mientras yo sigo hablando, ahí nos puede ayudar James con eso. Ok, entonces, esta bebida de acá tiene guayusa. Ustedes saben que es una planta que se da sobre todo en el Amazonas y es antioxidante, nos da energía. El psyllium, la maca, el ginseng, el açaí berry, todos estos componentes son antioxidantes, ¿ya? Básicamente, ¿qué quiere decir eso? Es que van a cuidar nuestras células. No solamente las células internas, las células de tu piel, todo. Y te va a dar una energía extra. ¿Qué otra bebida tenemos por aquí? Y esta es una bebida nueva que va a proteger específicamente al hígado. Va a depurar el hígado por sus componentes. Yo no sabía que, por ejemplo, la tuna roja actuaba justamente así, como un depurador del hígado. Como ustedes pueden ver, la alcachofa es un desinflamante y regenerador. Imagínense en eso. Cuando ustedes pueden ver la acerola, obviamente son desintoxicante. Los mix minerales quiere decir sodio, potasio, magnesio, y que eso nos va a ayudar a tener más electrolitos en nuestro cuerpo. Entonces, quiero aquí aclarar algo muy importante. Esta bebida específicamente te va a ayudar a la regeneración, depuración, limpieza del hígado. Sin embargo, para aquellas personas que quieren cuidar su hígado, cuando por ejemplo empiezan épocas de fiestas, épocas de fútbol y que empezamos a consumir demasiados alimentos y bebidas alcohólicas, tú puedes proteger a tu hígado por todos los componentes que esta bebida tiene. Yo estaba anotando aquí que ayuda obviamente a la desintoxicación y ayuda al pH del cuerpo. Entonces, ¿cuándo voy a consumir esta bebida específicamente? Si es que quiero regenerar el hígado, quiero protegerlo, lo voy a tomar en ayunas. Y si es que voy a tener un evento social en donde sé que vamos a consumir bebidas alcohólicas y vamos a consumir demasiados alimentos, porque ustedes ya saben cuándo es eso, cuando tienes algún tipo de fiesta, entonces tú te vas a tomar esta bebida justamente antes de ir a esa reunión y después, ¿ya? Las vitaminas del complejo B que tiene esta bebida justamente nos van a proteger el hígado, ¿ya?
Muy bien, voy con la siguiente y aquí un jugo verde. Ustedes han escuchado que hoy la gente se toma jugos verdes y de alguna manera la gente se toma como por moda, sin saber realmente qué es lo que hacen las sustancias de estas, ¿no es cierto? Los jugos verdes. Los jugos verdes tienen la capacidad ¿se acuerdan que les dije que tenemos estas tejido adiposo o células grasas donde se almacenan esas sustancias que el cuerpo no sabe qué hacer, ¿ya? Se les conoce como puede ser metales pesados, radicales libres, ok. El jugo verde lo que va a permitir es atrapar esas cositas y eliminarlos de manera natural. Este jugo es justamente eso, un jugo verde que va a permitir atrapar esas cosas y ayudar a eliminarlo. Pero aquí sí te quiero decir algo. Si tú te tomas un jugo verde, si lo haces en tu casa, perfecto, pero tiene que estar limpio tu intestino. Si tu intestino no está limpio, el jugo verde no funciona. Así que muy importante. Ahora bien, mucha gente me dice, sí, yo sí me hago mi jugo verde. Es bien complicado que tú te hagas un jugo verde con los componentes que tiene esta bebida. La chorela, espirulina, alfalfa, la espirulina y la chorela son algas que obviamente tienen mucha clorofila y que normalmente no son tan fáciles de conseguir. Pero si tú las consigues y quieres hacerte justamente una bebida con todos estos componentes, pues hazlo. ¿Cuál es el beneficio que tenemos al tener una bebida que solamente tienes que abrir y ponerle en un vasito de agua? Te vas a asegurar primero que vas a consumir la suficiente fibra y todos los componentes de esta bebida. ¿Ya? Entonces, muy importante, esta nos va a ayudar a alcalinizar la sangre, nos va a ayudar obviamente a la limpieza del hígado y te quiero decir algo muy importante, para aquellas personas que están expuestas a muchas toxinas, como por ejemplo las personas que trabajan en fábricas o personas que están expuestas a mucha contaminación, sí o sí deberían consumir esto. Porque hay muchas personas que dicen, yo me alimento bien, no sé por qué estoy acumulando grasa. Es porque el cuerpo se está defendiendo. El cuerpo se está defendiendo, así que ayúdale con este jugo verde que le va a ayudar a eliminar todas esas toxinas, ¿ya? Y ya voy terminando y aquí les quiero decir que este capuchino es un capuchino, es un cafecito, ¿sí? Que sabe a capuchino, pero aquí, ¿qué es importante? Que está hecho con un hongo que se llama Ganoderma lucidum. Es un superalimento, ¿ya? Ese capuchino, este hongo Ganoderma, primero te dejo saber que es propio del Asia, ¿ya? Y tiene la capacidad de regenerar, es antimicrobiano, antibacterial, es espectacular. Y para mí me parecía como, ok, yo ya me quedaba solamente con ese componente, pero también descubrí esta bebida, este componente que se llama quilaya, que es un árbol que normalmente solo se produce en Chile. Y ese es igualmente antibacterial, o sea, te va a proteger de los virus y bacterias. Así que imagínate tú tomar un capuchino delicioso a cualquier hora del día que te va a proteger el hígado, pero también va a actuar como un mecanismo de defensa para todo lo que hay en los agentes externos. Siempre vamos a estar expuestos a virus y bacterias, amigos, siempre, siempre y para siempre. Lo que tenemos que hacer es protegernos desde adentro, que nuestro cuerpo esté fuerte en ese sentido. Ahora bien, y por último, les puse aquí este tecito porque mucha gente dice, oye, pero, o sea, los carbohidratos son mi debilidad. Ok, tenemos justamente un té que te va a ayudar a que no tengas esos picos de glucosa. ¿Se acuerdan que les decía que cuando nosotros tenemos demasiada glucosa en sangre, entonces el hígado empieza a almacenar en forma de grasa y no solamente en el hígado, sino obviamente en todo el cuerpo? Si tú quieres y ya tienes, por ejemplo, picos de glucosa muy altos, tienes prediabetes, diabetes, este té es ideal para eso, para controlar justamente los picos de glucosa. Y obviamente el sabor es espectacular. Cuando la gente dice, tengo triglicéridos altos, tengo colesterol alto, tengo esto, y son personas delgadas, pues este té es el ideal para todos ustedes. He tenido muchas personas, como les digo, vengo
trabajando en esto ya muchos años, han habido personas que me dicen, voy 5 años consumiendo pastillas para bajar los triglicéridos y colesterol y no pasa nada. O sea, las pastillas o sea, sigo consumiendo los medicamentos, pero no está pasando nada. Y aquí te voy a decir una cosa. Aquí tienes un aliado ideal y espectacular para eso, pero también tienes que aprender justamente el cómo alimentarte, qué es lo adecuado. Y por eso yo les dije, quédense hasta el final para contarles un poquito más, porque nosotros, como les dije, tenemos un programa que se llama el Super Detox 5D. ¿Qué quiere decir eso? 5 días para ayudarle a tu cuerpo a la limpieza. Así que la persona que te invitó a este espacio, a esta charla, te va a poder dar más información porque realmente hacemos este programa casi todas las semanas. Y digo casi todas las semanas, exceptuando algunos feriados o fiestas, pero en realidad la demanda es tan alta y la gente se queda tan contenta porque en este programa no solamente te vamos a ayudar con esos potenciadores, esas bebidas nutracéuticas que te enseñé, no con todas, pero sí con algunas, y con eso lo que hacemos es ayudarte también a saber cómo alimentarte durante esos días, porque justamente lo que les dije, nuestro cuerpo es sabio, es espectacular. Lo único que necesita es que le des los nutrientes adecuados para que justamente el mismo cuerpo se empiece a depurar, a limpiar y a regenerar. Si tú ya tienes un caso de hígado graso cerca de tu familia, si tú ya tienes una persona que tiene esas dolencias, pues es hora de empezar ayer, ayer, justamente ayer. ¿Por qué? Porque si es que tú ya empiezas a tener una enfermedad hepática ya importante, pues casi es difícil revertir eso. Así que empecemos desde ya a cuidarnos, desde muy jovencitos. Justamente lo que yo les decía, a mí me llamó tanto la atención. El 22% de las personas de 15 a 25 años ya tienen hígado graso. Eso no se escuchaba nunca antes. Así que les invito justamente a que tengamos hábitos saludables, a que estemos conscientes de cómo funciona nuestro cuerpo. Yo siempre digo, el automóvil, cuando tú compras un automóvil, te viene con las instrucciones, con el manual. Nuestro cuerpo no nos vino con el manual, pero es nuestra obligación aprender a cuidarlo y obviamente a que tener el mejor tipo de combustible, que obviamente son esos nutracéuticos. Así que con esto yo he terminado la información. Voy a abrir justamente a todas aquellas personas que quieran hacer preguntas, tal vez, si es que tienen alguna duda. Voy a parar esto ya para que podamos responderlas a todas sus dudas. Ok.